En el Living tenemos el gusto enorme de recibir a Silvia Pérez, quien acaba de ser nombrada directora de deporte de la Intendencia de Montevideo, una periodista con muchísima trayectoria que, como les comentaba al principio, le abrió las puertas a un montón de periodistas en general y también puntualmente a periodistas deportivas, porque fue la primera periodista uruguaya en deporte saliendo en televisión. Gracias por acompañarnos, Silvia. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, contame primero que nada esta novedad, este nuevo cargo. Bueno, asumiste como directora de deportes de la Intendencia de Montevideo. Sí, de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la Intendencia. Hoy fue el primer día y estoy todavía un poco en shock de tantas cosas que viví. O sea, hace unos días me llamó Carolina Cose, me lo propuso, yo estaba afuera, no nos pudimos reunir, recién nos reunimos ayer y fue todo muy rápido. O sea, le estoy muy agradecida a Carolina Cose, a su equipo, por haber confiado en mí. Es un desafío muy importante para mí, algo diferente a lo que he hecho toda la vida. Por más que soy gerente deportiva, pero no es lo mismo, primero que nunca trabajé en eso, y no es lo mismo un club que, bueno, que todo lo que la Intendencia quiere hacer con el deporte, donde obviamente la obra social es muy importante, se pretende llegar con el deporte a todos los barrios carenciados, a la periferia de la ciudad, a gente niños y gente grande que no tiene la posibilidad de acceder a practicar deporte, y el deporte es una herramienta muy importante. ¿Fue una sorpresa este nuevo cargo? Sí, totalmente, fue una sorpresa. Además yo no conocía a Carolina Cose, o sea, no tenía ningún contacto. O sea, fue una sorpresa y bueno, como te dije, es un desafío gigante. Está buenísimo que puedas también aportar toda tu experiencia. Uno a veces no es consciente de todo lo que sabe hasta que empieza a ejecutar y empieza, pues son muchos años también trabajando en el deporte, entonces también palpándolo, viviéndolo de cerca, ¿no? Sí. Entendiendo cómo es. Sí, desde otro ángulo, pero bueno. Y ya que estamos hablando de esto, te doy una primicia. A ver. El 8 de mayo se va a llevar a cabo la Maratón de Montevideo, que esta vez va a tener un recorrido diferente, va a tocar muchos barrios, pasar por lugares emblemáticos, por monumentos muy importantes. Y bueno, todavía no están abiertas las inscripciones, dentro de poco van a estar. Se corren 10 kilómetros, 21 o 42, que es la maratón. Pero bueno, también es una cosa muy importante y ya estuvimos trabajando en eso, tratando de organizar todo. Qué bueno, así que el 8 de mayo, de repente más cerca de la fecha, te invitamos nuevamente para que nos pases toda la info, Silvia. Pero bueno, esta entrevista no tiene que ver, claro, como vos... Está pactada de hace bastante tiempo. Bueno, esto justamente coincidió y obviamente queríamos hablarlo contigo, pero también queríamos hacer un recorrido de tu carrera. Vos vinculada al deporte desde el vamos porque sos hija de un futbolista, jugó en Nacional, en la selección, y bueno, también fue periodista deportivo tu padre. Sí, él jugó en Nacional, en la selección en Vasco da Gama, en Brasil, hasta que se rompió los meniscos, que en aquella época no jugabas nunca más. Sí, bueno, fue un poco que mamé todo eso en mi casa. Mi padre además fue periodista deportivo muchísimos años. Por ejemplo, en Canal 2 era el que hacía la parte deportiva, trabajó en el diario El País, en el diario La Noche. Y bueno, yo creo que mamé todo eso y siempre me gustó el fútbol. Y bueno, terminé haciendo lo mismo que él sin que él lo supiera, porque él ya había fallecido cuando yo empecé a trabajar en esto y muchas veces me he preguntado, ¿le hubiera gustado o no que yo siguiera sus pasos? Yo creo que sí, ¿no? No sé. No lo sabés. ¿Pero era con pinche contigo? ¿Vos lo acompañabas o era un padre más distante? Porque viste que a veces puede pasar. Era un padre distante, pero yo siempre iba al fútbol con él, ¿no? Creo que eso de alguna manera nos unía. Yo tengo fotos de que tengo 3 años en las canchas con él. Y yo iba al Estadio Centenario porque me gustaba el fútbol. Y bueno, él fue además comentarista de Soleil, comentarista de Heber Pinto, y yo me acuerdo de ellos porque cuando mi padre hacía el comentario en el entretiempo, ellos salían y Heber Pinto me compraba coca, panchos, todo, yo lo adoraba. Qué divino. Fuiste mamá muy joven, a los 19 años tuviste tu primer hijo. Sí. Y bueno, durante un tiempo te dedicaste a eso, ¿no? A maternar, al cuidado de tus chicos. A Daniel cuando era muy jovencita. Y después tuve a Diego 5 años después, o sea que durante un tiempo... Estuviste dedicada a la tarea de la maternidad. ¿Y en qué momento es que te surge la posibilidad de meterte en el mundo deportivo? ¿Fue por Rosario Castillo? Sí, Rosario me presentó a Ignacio Suárez, que tenía un programa en emisora Alfa, que se llamaba Primer Plano y era un periodístico muy escuchado en ese momento. Y él me propuso, bueno, tener un espacio de fútbol dentro de su programa. Fue lo que empecé a hacer. Después el dueño de Alfa, Pedro Abuchalja padre, me confesó que cuando Nacho le dijo otra más de tus locuras, poner una mujer a hablar de fútbol. Y bueno, y ahí empecé, y a los pocos meses empecé en este canal
en el informativo Primer Informe, que fue un poco que rompió con los esquemas de lo que era un informativo de televisión, porque era una revista informativa, todo muy distendido, ¿no? Aquello duro del que te cuenta las noticias. Fue la primera revista informativa y era un lugar bárbaro. Bueno, estoy mirando a Guillermo Hornos ahí detrás de la cámara y él está, desde aquella época trabajé con él. Y después cambió, hubo 3 informativos y trabajé como bastantes años en el informativo de Canal 5. Sí, o sea que esta también, obviamente que es tu casa, porque después trabajaste también en Estudio 1 durante mucho tiempo. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, me logré ganar un lugar? Porque sé que fue difícil, sé que al principio tuviste que romper algunas barreras, que metías banco ahí en el estadio y tus colegas no te hablaban. Sí. Sí, en realidad fue todo una cosa, y hay una mujer que habla de fútbol. Como una revolución. Sí, creo que haber sido la hija de mi padre me ayudó en ese momento. Incluso cuando yo trabajaba solo en radio, que la gente no te conocía tanto como después en la televisión, yo llamaba a un dirigente y me decía, ¿usted, señorita, tiene un espacio de fútbol? Entonces yo tenía que decir que era la hija de mi papá y ahí las puertas se abrían, pero no era una bandera que me gustaba mucho utilizar, pero reconozco que al principio el hecho de ser su hija me daba cierto crédito. Hay una que habla de fútbol en el Canal 5, sí, pero mira que la hija de Marcelino. Claro. Eso me daba cierto crédito al principio. Y bueno, sí. ¿Y eso te molestaba o no? Porque en definitiva tengo que estar diciendo que soy hija de ¿para qué? Bueno, pero al principio... Pero es parte de... Al principio hubo que hacerlo. Obvio. Aunque no me gustaba mucho esa bandera, después obviamente ya la gente me conocía, dejé de hacerlo. Y sí, al principio fue difícil, muchos decían, esta que sabe, que vaya a lavar los platos, era lo más común. Tanto así que cuando empecé a trabajar en Estadio 1, Sánchez hizo una publicación en prensa que decía a lavar los platos, y estaba mi foto, no sé qué, Estadio 1, y yo el primer programa llevé un delantal para embromarlo, pero él decía algo como que el que lavaban los platos eran los hombres o algo así, no recuerdo, pero sé que jugó con eso Sánchez, pero bueno, yo creo que de a poco me fui ganando un lugar, que por suerte hoy hay una cantidad de chicas trabajando en esto, de lo cual me alegro muchísimo. Y no sé si yo abrí esa puerta, pero creo que colaboré un poquito para que ellas no tuvieran ya los problemas que yo tuve. Hoy nadie se extraña de ver una mujer hablando de fútbol, haciendo una nota de fútbol. En aquel momento, sí. Totalmente. Obviamente que has tenido posibilidad de entrevistar a muchos jugadores, algunos muy importantes, pero hay una anécdota maravillosa que yo conozco, en donde tuviste posibilidad de entrevistar a quien vos era el mejor jugador del mundo. ¿Y qué pasó con esa foto? Diego Armando Maradona. Yo trabajaba en Canal 4 en ese momento en el programa Super Sport que dirigía Mario Uberti y nos enteramos que Maradona estaba en Punta del Este jugando unos partidos con amigos. Entonces fuimos a ver si lo encontrábamos y si nos daba la nota. Me acuerdo que mi hija era chiquita, fue la primera vez que la dejé para ir a hacer una nota. Y bueno, lo encontramos. Yo hacía una nota que se llamaba La Metralleta, que era todas preguntas cortitas. Y nos dio la nota, todo. Y yo que nunca me saco fotos con los jugadores, yo tengo compañeros de trabajo en el diario que le hacían una nota a un jugador, ya se sacaban fotos, le pedían camiseta, todo. Yo no, nunca, jamás. Pero esa vez era Maradona. Entonces le pedí para sacarme una foto. El cámara que estaba conmigo tenía una cámara, o sea, no era la época. Había muy pocos celulares en ese momento, no todo el mundo tenía un celular para sacar. Y sacó la foto nunca salió. No, me muero. O sea, la única vez que me saqué una foto con alguien que era Maradona, la foto no salió. La foto no salió. ¿Para vos fue el mejor jugador del mundo? Sí, sin duda. Que yo vi, sí. Yo no vi a Pelé, pero además yo le reconozco a Maradona otra cantidad de cosas, más allá de que era un genio en la cancha. Todo lo que hizo, la forma en que jugó en la selección argentina con un tobillo así, no le importaba, siempre se puso la selección al hombro, fue el que quiso hacer un gremio de jugadores mundial para no jugar más en la altura, para no jugar al mediodía, para una cantidad de cosas, o sea, él que era el mejor del mundo, tenía muchísimo dinero, sin embargo se preocupó para que todos los demás jugadores no tuvieran que pasar por todas esas cosas, ¿no? Yo eso me saco el sombrero y se lo reconozco, cosas que nunca hizo Pelé, por ejemplo. Por eso cuando me dicen Pelé, Maradona, yo no lo dudo. Bien. Además Maradona lo vi a Pelé, lo vi obvio en películas, pero no así. No lo viste jugando. Hay algo que te caracteriza a ti como profesional, es que siempre vas un poquito más allá, y eso también lo pudiste marcar durante tu carrera como periodista, ¿no? El conocer un poco más del jugador, no quedarte únicamente con eso, esa, no sé si es sensibilidad femenina, pero el entender de repente que esa jugada no salió porque capaz que le pasó algo a nivel personal, ¿no? Claro, siempre intenté
hablar de otras cosas, porque creo que a veces el hincha es un poco injusto con el jugador cuando lo ve hacer alguna cosa mal en la cancha y no le perdona. Y el jugador, la gran mayoría, salvo los de elite, son personas que viven de su trabajo como cualquier otro, pueden tener problemas como cualquier otro. Y siempre me gustó hablar un poco más y mostrar el ser humano que está detrás del futbolista o del deportista. Algo que hoy se hace mucho, cuando yo empecé, no voy a decir que yo inventé nada, porque obvio que no inventé nada. La otra vez me encontraron un diario de una nota que le hicieron a mi padre cuando era jugador y salía con mi abuela y mi tía en la foto. O sea, era básicamente lo que yo hago, lo que yo hice todo este tiempo. O sea, yo no lo inventé, pero nadie lo hacía en ese momento. Y a mí me parece que está bueno eso, de hablar otras cosas también con el jugador, no solo con eso. Por eso... ¿Y has generado vínculos de amistad con algunos? Bueno, he ido al casamiento de varios. Bien. O cuando nacía el niño de más de uno. Pasa que eso pasa mucho cuando vos cubrís un equipo, ¿no? Bien. Yo trabajando en el diario cubrí mucho tiempo Nacional, mucho tiempo Peñarol. Y cuando vos vas todos los días a los céspedes o a los aromos, ves la práctica, estás con los jugadores, te sentís uno más, viajás con ellos a jugar, a ver la Copa Libertadores. Entonces te gusta que ganen, primero porque tu trabajo es mejor, se resalta más, te dan notas, están todos contentos, cuando pierden todo es un bajón. Y además te terminás sintiendo un poco parte de ellos, ¿no? Al menos a mí me pasaba eso. Y yo cuando cubría un cuadro quería que ganara. Por más que siempre me gusta que gane más el equipo de los denominados chicos, bien, porque también trabajando en esto tanto tiempo, sobre todo acá en el canal, íbamos por todas las canchas. Y vos veías las dificultades que tenían los cuadros chicos, nada que ver con la forma en que trabajaban los grandes, que tenían todo a su disposición. Entonces, cuando ves un partido y veías que el chico le jugaba de igual a igual al grande, hasta a veces le ganaba, a mí me gustaba, porque sabía con las dificultades que lo habían hecho. ¿Sos hincha de algún cuadro? A esta altura no. No. O sea, cuando era niña era hincha de Nacional. Claro. Pero después, sinceramente, bueno, primero es porque cuando tuve mis hijos y todo, ya ese fanatismo quedó de lado. Y después trabajando en esto, sinceramente he perdido todo eso, porque lo que te digo, porque he ido por todos los cuadros, porque conozco mucha gente. Cuando cubría Peñarol quería que Peñarol ganara. A veces estaba mirando un clásico y me autoanalizaba a ver si quería que ganara Nacional y sinceramente no. No, bien. ¿Qué aprendiste de todos esos años en Estadio 1 con un equipo de periodistas muy particulares todos, ¿no? Y con los golpes de Padilla que creo que nos quedaron marcados a todos los uruguayos. Sí, fue una experiencia muy linda porque yo creo que Estadio 1 fue parte de la cultura de los uruguayos. Que era un programa que, bueno, que la gente veía, eso de Soy uno de los 8, tan famoso. Sí. Porque él inventó eso de que eran 8 televidentes, él era un genio, él era un showman. Para mí fue muy importante ser parte de eso. Siempre cuento que cuando Sánchez me llamó en el año 2000, me dijo, quiero poner una mujer en la mesa de Estadio 1 y quiero que seas vos. Yo le pedí tiempo para pensarlo porque... Too much. Sí, no me veía ahí en esa... Claro. Estaba Lalo Fernández, Ariel Del Bono, otros popes del periodismo, él como un loco golpeando la mesa, y yo no me veía ahí. Me dijo, te llamo una semana. Me llamó la semana, le pedí otra semana para pensarlo, hasta que Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario El País en ese momento, me dijo, te están ofreciendo un trabajo, sentate ahí y decí lo que pensás. Y fue lo que hice. Y la verdad, la pasábamos muy bien con los compañeros, muy bien. Yo creo que Estadio 1 se sigue extrañando, yo el contacto con los compañeros y todo, pero a mí la gente en la calle me sigue diciendo, Silvia, ¿cuándo van a volver con Estadio 1? Aunque hoy Sánchez ya no está, pero yo creo que... Sería difícil que vuelva sin él igual, ¿no? Sería otra cosa. Sería otra cosa. Sería otra cosa. Pero yo creo que Estadio 1 fue parte de la cultura de los uruguayos y además un espacio independiente, que a veces es difícil encontrar un espacio independiente donde vos podés decir realmente lo que pensás, porque Sánchez estaba embandolado con algo que todo el mundo sabía, pero vos podías decir lo que querías, él nunca te iba a decir esto no lo digas o esto decilo, jamás. Jamás. Y eso es muy importante. Igual, de todas formas, vos siempre fuiste, no te digo moderada, pero de alguna forma... No veías mucho Estadio 1. No, yo tenía como una idea de que eras como un poco más moderada o matabas así 100%. Bueno, me peleaba mucho con Mario Berdanca, mucho nos peleábamos. Pero Mario es un crack, un gran periodista, un gran comentarista, pero muy necio. Pero más allá de la interacción con tus compañeros, te hablo cuando hablabas de un jugador, no eras de talarlo. No, seguramente no. Seguramente no. Porque yo me involucro mucho con la gente, capaz que eso mismo que vos decías, que lo conocía, que iba a la casa. Por ejemplo, en el diario El País, en Ovación, yo hice durante mucho tiempo el jugador del fin de semana. O sea,
los domingos de noche con los compañeros analizábamos quién había sido el mejor jugador de la etapa y yo al lunes iba a la casa a hacerle una nota. Claro. Y si vos lo conocés, no no, tampoco es así, pero bueno, muchas veces ese jugador era de cuadro chico, entonces era un poco darlo a conocer. Esa nota me gustaba muchísimo, porque además a mí lo que más me gusta es escribir, después la radio, que es un medio maravilloso, y por último la televisión, porque la televisión, salvo estas notas que haces tú con tiempo, trabajando en el informativo, la nota no puede durar más de 1 minuto y medio. Claro. Y tenés que preguntar lo obvio en 1 minuto y medio. En cambio, yo escribiendo en el diario no solo pongo lo que él me dijo, todo, sino que pongo lo que me pareció, el entorno, cómo era. Entonces siento que estoy creando más que en una nota de televisión que dura 1 minuto. Bien, ¿extrañas la prensa escrita? Muchísimo. ¿Pero estás escribiendo? No, ahora no. Ahora no, estaba justo por empezar con un blog y eso, que creo que igual lo puedo hacer, pero bueno, ahora con este trabajo voy a estar un poco... Vas a estar a full, sí, también, lo cierto es eso. Pero bueno, ahí como que encontraste tu lugar, ¿no? En la escritura es donde te identificás más como periodista. Sí, a mí me gusta mucho escribir, es lo que más me gusta. O sea, si tengo que elegir, prensa, radio y después televisión. En un momento trabajé en las 3 cosas y el orden es ese, para mí. De niña siempre me iba bien en las redacciones, capaz que por eso. ¿Cómo vivís el tema de la popularidad, no? Sabemos que es un país chico y también es cierto que acá, decir famoso es raro. Nosotros porque, somos todas personas de a pie que vamos al súper, hacemos, o sea, no existe el tema de la celebrity, acá en nuestro país creo que no existe. Pero obviamente que te has ganado el cariño de la gente durante un montón de años. ¿Cómo vivís eso? Bueno, bien, yo creo que al principio, ahora después de tanto tiempo, la gente en la calle me pregunta lo mismo que le pregunta a los periodistas hombres, y bueno, Silvia, y esto, y arriba o segundo cuando yo cubría Peñarol, arriba Peñarol, cuando cubría Nacional, vamos el bolso, o sea, todos te preguntan, ¿quién gana? Ahora se juega el clásico, ¿quién gana el clásico? Clasificamos, hoy estuve en un lugar, clasificamos a Qatar, o sea, todas esas cosas, Claro. Ahora es como vos decís, yo creo que en Uruguay no hay famosos, creo. Además, ser conocido, no famoso, tampoco te brinda ningún beneficio. Por ejemplo, en Argentina capaz que vas a cenar y no pagas la cuenta. Acá no, obvio. ¿Cómo vivís el tema de la inseguridad en el deporte? ¿Vos considerás que la violencia se ha ido acrecentando con el paso de los años? Sí, pero yo no creo que la violencia sea del deporte. Yo creo que la violencia está en la sociedad. Y el deporte es un reflejo de la sociedad. Y de repente una persona se siente un anónimo en medio de una tribuna llena de gente y hace cosas que no haría en el ómnibus o que no haría caminando por la calle. Entonces, o que utiliza como excusa claro, esa barra. Nadie sabe quién es, está ahí. Entonces, pero yo no creo que haya una violencia exclusiva del deporte. Creo que la violencia está lamentablemente muy metida en la sociedad y el deporte es un reflejo de todo eso. Sí, pero de todas formas creo que hay mucha gente que ya decide de repente no ir a ver un partido con los hijos. Y es una lástima porque han pasado cosas, ahora está mucho mejor igual, han pasado cosas que de repente la gente dice, no, voy con el niño, lo miro por la tele. Claro. Y es una lástima porque ir al estadio es precioso y para los niños también le quedan ese recuerdo cuando fue la primera vez al estadio a ver a tal, con mi padre me contó de tal jugador, o sea, son experiencias muy lindas. Y además yo me acuerdo, y mucha gente, de cuando los hinchas de Nacional y Peñarol estaban juntos en la tribuna olímpica y no pasaba nada. Le gritabas el gol y el otro estaba al lado y no pasaba nada. Ahora llegas a gritar un gol a dos, por favor. Sí, se complica. Recién mencionabas el tema de si clasificamos o no. ¿Cómo viviste todo ese proceso del maestro Tavares y cómo viste su desvinculación de la selección nacional? A mí me parece que el maestro... Yo creo que el maestro lo que le dio a la selección fue orden y disciplina. Un orden y una disciplina que no tenía la selección antes de que él llegara y buscó un perfil de jugador. Para estar en la selección tenías que tener determinado perfil. No fue bárbaro, cuartos en Sudáfrica cuando nadie lo esperaba, ganamos la Copa América de Argentina. Ahora, yo creo que le dio eso Tavares. Futbolísticamente nunca fue ninguna revolución, porque siempre estuvimos con la calculadora hasta el último momento, salvo el Mundial de Rusia que fuimos derechos, siempre repechaje, siempre calculadora en la mano. Creo además que se tenía que haber ido antes por la puerta grande. De repente cuando volvió de Rusia se tenía que haber ido, pero él no quiso. Incluso para mí lo mejor hubiera sido haber puesto un técnico a su lado, un técnico joven a su lado, que mamara todo con el maestro y que después fuera su sucesor. El maestro nunca quiso. Le ofrecieron ser manager en lugar de técnico, no quiso. Y bueno, lamentablemente terminó teniendo que salir de esta manera. Y yo creo que se necesitaba un cambio. Se demostró en los 2 partidos que dirigió Diego Alonso que la selección fue otra cosa. Y creo que ahora estamos con grandes posibilidades. ¿Te parece acertada la decisión de Alonso?
Bueno, fue extraña. A mí me sorprendió, sinceramente. Todo el mundo decía que iba a ser Diego Aguirre, Sí, que ya se había mencionado muchas veces que iba a ser el sucesor. Incluso me consta que desde octubre, cuando ya se había hablado de que Tavares no iba a seguir, ya estaban hablando con Diego Aguirre. Después apareció lo del Muñeco Gallardo, que me hubiera encantado. A ver, yo siempre soy de los técnicos uruguayos. Me gusta que el técnico sea uruguayo. Además, la experiencia que tuvimos con Pasarela no fue buena, se fue por la mitad, abandonó el barco. Conozco al Muñeco y sé que el Muñeco es otra cosa y es un gran técnico y una gran persona. Me hubiera encantado, pero era muy difícil. Y a último momento apareció esto de Diego Alonso. Me consta que hablaron con Guillermo Almada también, pero le ofrecieron estos 4 partidos y él le pareció poco serio. Solo 4 partidos, se está dirigiendo en México, le va bárbaro, se quedó en México. Muy bien. Pero bueno, se ve que acertaron porque nos está yendo bien con Diego. Sí, la verdad que esperemos que sí. ¿Tus hijos son futboleros? Sí, son. Uno es de Peñarol y Basáñez y el otro de Nacional, enfermo. Ay, no te puedo creer que sea uno de cada uno de los grandes. Sí, y enfermo. Y mi hija Martina, cuando era chica, era de Danubio, por influencia del director de cámaras de este canal. Y después, ahora ya después no le importó más el fútbol, pero cuando era chica era fanática de Danubio, escribía Danubio, grafiteaba Danubio por todos lados. ¿Y utilizan tus influencias para, quiero, no sé, ir a un partido, conseguirme esta camiseta, dame una... Que no está mal, te voy a decir, porque, a ver, es lo lógico. Cuando yo empecé a trabajar en esto, a mis hijos no les gustaba. Ellos eran todavía chicos, los compañeros le decían, tu madre entra al vestuario, o sea, no fue fácil para ellos, para ellos tampoco. Después se dieron cuenta que tenía sus beneficios, que podían ir a los céspedes un día conmigo, a los aromos, conseguir una firma, una foto. Después se dieron cuenta que tenía sus beneficios, pero al principio no fue fácil. Hoy, haciendo como una recopilación de todo tu camino, dirías que no fue fácil, pero que obviamente también tuvo momentos de mucha alegría, ¿no? Sí. A ver, sí. ¿Ha sido el camino que vos te hubiese gustado transitar? Bueno, yo nunca había pensado en ser periodista. Yo quería ser veterinaria o profesora de educación física, que era mi mejor nota en el liceo, siempre educación física. Pero bueno, después se dio esto y en realidad escribir me gusta mucho y bueno, relacionarme con la gente también. Yo creo que el periodista es un hilo conductor, o sea, hoy a veces el periodista se cree que él es la figura. Y yo estudié en periodismo que yo soy un hilo entre el entrevistado y la gente que me va a leer, me va a escuchar en la radio o me va a ver en la tele. Yo no soy el importante. Entonces, tener la posibilidad de entrevistar gente, conocerla y todavía transmitírselo a muchos otros, a mí me gusta mucho. Bien. Bueno, te viene un gran desafío, Silvia, a nivel personal, pero ojalá que puedas seguir también escribiendo, que puedas, yo sé que los tiempos van a ser difíciles, pero que puedas también seguir desarrollando la profesión, porque es muy lindo lo que hacías y está buenísimo que sigas de alguna forma trabajando como periodista, porque como dijimos al principio, sos referente para un montón. Eso está buenísimo. Sí, bueno, yo no me siento referente, pero sí reconozco que de repente colaboré para que muchas mujeres estén trabajando en esto y eso me alegra, pero yo no me siento referente, viste que referente es una palabra media complicada. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, felicitaciones por el cargo y gracias por venir a Carliving por la charla. Te agradezco por la invitación.